Hola a todos, me alegra nuevamente estar con ustedes. Vamos a trabajar sobre formación matemática, grado cuarto. Esta charla es pues para todo el mundo, pero en especial para personas adultas que aprendimos matemáticas de una forma memorística y quizás dejamos de utilizarla. Entonces este es un espacio para poder mejorar en nuestros procesos de formación. Bueno, veamos. Lo que pretendo es que se pueda identificar procesos y contenidos de aprendizaje de las matemáticas. Y estoy haciendo un grupo de charlas que va desde preescolar hasta la vida profesional. Tengo otros videos donde ya realicé la explicación de preescolar, primero, segundo y tercer grado de primaria, y ahora voy para cuarto grado. Personas adultas dirán, ¿por qué queremos volver a la primaria? Porque necesitamos volver a mirar aquellos aspectos que aprendimos de memoria y que nunca comprendimos. Y este es el momento para comenzar a aprender aquello que nos puede interesar de aquí en adelante. Bueno, otro objetivo que tengo es que lograr que reconozcamos todos que las matemáticas las utilizamos en nuestra vida diaria y además que somos parte de ellas, de las matemáticas, porque están en la naturaleza. Ese es un proceso que pues tardará en comprenderse, pero que poco a poco iremos mejorando nuestros aprendizajes. Bueno, el tercer objetivo que tengo es que logre animar el reencuentro con las matemáticas para mejorar las decisiones que tenemos en nuestra vida profesional y fomentar nuevos aprendizajes y nuevas experiencias de vida que no están dadas solo para los niños, sino para todas las personas, no importa la edad que tengan. Bien, veamos entonces matemáticas cuarto grado. Bien, los contenidos de las matemáticas en general que se utilizan en la formación son esos 5 que aparecen allí, que es el sentido del número, por qué los números, para qué los números, por qué contamos, para qué contamos, sentido del conteo, qué operaciones hacemos con los números, qué relaciones tienen unos números con otros y qué relaciones tienen las operaciones. Álgebra básicamente es mirar que todo en la vida cambia, todo varía. Nuestras acciones tienen relaciones de dependencia de unas cosas con otras, de unas personas con otras, unos objetos con otros, y todo eso se explica matemáticamente, de esas relaciones de dependencia, y eso es álgebra. De geometría, todo pues en cuanto está, desde que estamos, de que nacemos hasta que nos morimos, nos damos cuenta que pertenecemos a un mundo y ese mundo es muy lindo, hay que explorarlo, hay que conocerlo, tiene un espacio y tiene un tiempo que nos limitan. Tenemos un tiempo de vida, tenemos un espacio en el cual nos podemos mover y fundamentalmente el buen uso de ese espacio y ese tiempo es lo que corresponde a la geometría. Y la medición de datos es porque cualquier actuación del ser humano, cualquier utilización de los recursos que tiene la naturaleza, además, es necesario utilizar algunas mediciones. Hay muchísimas formas de medir y instrumentos de medición y muchas discusiones frente a la medición, y las matemáticas ayudan a ese proceso de medición y de obtención de datos de los resultados que uno tiene cuando hace mediciones. Bien, ahora más que los contenidos es importante ver los procesos de la matemática. Entonces aquí estoy dando clic y aparecen por ejemplo 3, son 5 procesos. Entonces nosotros, ¿por qué vemos algunos contenidos? Porque queremos adquirir algunos conceptos, y cuando nosotros tenemos conceptos, con los conceptos podemos hacer análisis, podemos hacer interpretaciones, hacer comprensiones y podemos darnos a entender unos con otros frente a los conceptos. Si cada uno tiene un concepto distinto de la realidad, pues ella es compleja, y en efecto así es. La realidad es compleja, es difícil de entender. Entonces no nos entendemos unos con otros o malinterpretamos la realidad
o la interpretamos de diferentes maneras porque somos seres que interpretamos permanentemente. Entonces adquirimos conceptos. Y procedimientos son como las técnicas que utilizamos para hacer las actuaciones de nuestra vida diaria. Algunas actuaciones rutinarias, técnicas mecánicas que hacemos del día a día, pues están ayudadas por las matemáticas. Bueno, el proceso de resolución de problemas, pues es un proceso muy importante porque finalmente casi toda actuación de nuestra vida implica una decisión y las decisiones las tomamos con base en la situación que se presenta. Y a esa situación nosotros a veces le llamamos situación problema. ¿Sí? ¿Qué viene primero? ¿Qué viene después? ¿Qué decisiones tomo en diferentes alternativas que se presentan? Entonces, cada vez que hay una situación, nosotros la presentamos de manera matemática y la resolvemos con ayuda de las matemáticas. La comunicación, pues como decía anteriormente, si no hay conceptos claros, pues no podemos comunicarnos, pero el ser humano se comunica de diferentes maneras, no solo matemáticamente, pero las matemáticas en especial tienen su forma de comunicación, su lenguaje. El razonamiento, todas las actuaciones que hacen los seres humanos, voluntarias o involuntarias, quizás tengan algún tipo de razonamiento. Bueno, hay otras que no, pero digamos que cuando argumentamos por qué hacemos las cosas o las pensamos por qué las hicimos o no las hicimos, nos damos cuenta hasta dónde fue que hubo un razonamiento frente a la actuación que tuvimos. Y la modelación es el otro proceso matemático que lo que pretende es que representemos de manera matemática una realidad con una ecuación, con un número, con una representación geométrica, gráfica. Es decir, esas formas de representación, de modelar matemáticamente, nos van a ayudar a resolver los problemas que mencionaba. Bueno, aquí hago una analogía. Yo en cada grado hago alguna cosa distinta como para buscar la integración entre las matemáticas con otras áreas, con otras ciencias, con otras disciplinas. En esta oportunidad quiero relacionarla con la formación en lenguaje. El lenguaje pues es un espacio donde hay unos códigos, donde hay unas formas de comunicación entre las personas, donde expresamos cosas, no solamente las personas, sino que el lenguaje está dado también en otros seres vivientes, se expresan de alguna manera. Entonces el lenguaje, pues lo que acabo de mostrar aquí es que tiene también como unos factores, no unos procesos, pero sí unos factores que interesan para la formación del ser humano. Entonces, para nosotros mejorar en nuestro lenguaje, pues utilizarlo diariamente y aprender de él y darnos a entender, pues necesitamos unos factores con cuáles trabajar. Entonces aquí aparece, por ejemplo, la comprensión e interpretación textual. Entonces nosotros debemos comprender textos que pueden ser imágenes o pueden ser textos de frases con palabras que hay que comprender y que hay que interpretar. Y en esa medida es que hacemos nosotros cosas y podemos entendernos unos con otros. Bien, pero también podemos hacer literatura, donde la literatura pues es un lenguaje muy especial, donde hay poemas, donde hay canciones, donde hay novela, donde hay, bueno, otra serie de elementos donde el ser humano, además de expresar las cosas racionalmente, lo que hace es soñar y expresar sus sueños y utilizar muchísimo su imaginación, que es otra capacidad que tenemos los seres humanos. Entonces las matemáticas y la imaginación pareciera que no tuvieran relación unas con otras, pero realmente hay que imaginar, hay que ser creativos para hacer matemáticas también. Entonces el lenguaje es necesario que todo ser humano también lo utilice. Entonces estoy relacionando matemáticas con formación en lenguaje, pero finalmente el ser humano necesita integrar todo lo que es los diferentes conocimientos que nosotros adquirimos durante la vida. Bueno, ética de la comunicación, que es otro factor muy importante. Como su nombre lo indica, pues hay unas normas, hay unas reglas para comunicarse bien y pues para ser respetuosos unos con otros, para darnos a entender y para explicarnos y para evitarnos malos entendidos. La comunicación, el lenguaje se ejerce a través de medios de comunicación, y ahí dice otros sistemas simbólicos, y
Y lo que trato de mostrar allí es que matemática es como una forma de lenguaje en especial que se transmite a través de algunos medios y que esos medios, pues pronto ahorita los muestro rápidamente cuáles son, en el cual se transmite el lenguaje. Bueno, y la producción textual. ¿Sí? Bueno, ahora veamos como los contenidos en lenguaje, pues son precisamente lo que nosotros elaboramos. Esto es un contenido lo que estoy elaborando yo, estoy utilizando un lenguaje y ese lenguaje implica expresión de la lengua castellana, implica también el uso de gestos para poder dar a entender, bueno, orales y escritos, y por escrito pues lo que aparece en pantalla. Y bueno, lo que decía, comprensión e interpretación de textos, en qué medios de comunicación. En este caso estoy comunicándome a través de internet y esto sale en YouTube, entonces es un medio de comunicación. Y los roles y las relaciones de comunicación, en esta oportunidad pues se está dando comunicación en una vía, pero yo espero sus comentarios y sus sugerencias para mejorar en mis procesos de aprendizaje y aprender con todos ustedes, y ahí se van dando relaciones de comunicación. Bueno, esa gráfica ahí que aparece, entonces matemáticamente lo que se observa son unos conjuntos y ahí dice A, B, C, D, E. A es producción de textos, B es comprensión e interpretación de textos, etc. Entonces lo que trato de mostrar es que los diferentes factores y contenidos de la comunicación, del lenguaje en general, se relacionan unos con otros. Esos no son separados, no son aislados unos de otros. Entonces matemáticamente se puede demostrar que se intersectan algunos contenidos con otros o se unen unos con otros, ¿sí? Entonces la palabra unión, la palabra intersección que utilizamos en matemáticas se puede emplear en el lenguaje normal. Entonces cuando uno dice estudio y trabajo, estoy hablando de una intersección. Estudio y trabajo es como decir está en A y está en B. En este ejemplo A y B, por ejemplo F, están en A y están en B, o sea que hay contenidos de aprendizaje del lenguaje que están tanto en A como en B, o sea que tienen que ver con producción de textos orales y escritos, pero que tienen que ver también con la comprensión y la interpretación de textos. Entonces, ¿cómo relaciona una cosa con otra? Pues si yo produzco un texto oral, debo estar pensando permanentemente en que mi auditorio me comprenda lo que yo trato de decir y haga algunas interpretaciones de lo que yo trato de decir y viceversa, que yo los pueda comprender e interpretar. Entonces ahí es donde se ve una relación entre un conjunto y otro, y es la relación de intersección. Bueno, eso es una forma de ver la matemática integrada con lenguaje. Bueno, no voy a extenderme mucho en el asunto del lenguaje, pero mi intención es acercar la matemática al lenguaje, como lo estoy diciendo anteriormente. Ahí dice una expresión, yo me llamo, y aparece una niña expresando en pasos 1 y paso 2 cómo se dice en lenguaje de señas yo me llamo. Entonces es la forma de expresarse, ¿sí? La forma como el lenguaje utiliza con las personas, prioritariamente con las personas que no nos pueden escuchar, ¿sí? Entonces nos toca hablar con lenguaje de señas, es una forma de comunicación. ¿Por qué lo estoy mostrando ahorita? Porque la matemática también tiene sus propios lenguajes, entonces hay que comprender esos lenguajes y esos códigos que utilizan. En este caso la simbología es a través de las manos y las expresiones del rostro. En matemáticas hay otros símbolos que se utilizan y la comprensión de esos símbolos ayudan a la comprensión de la matemática y aquí a la comprensión del lenguaje. Bueno, entonces no importa cuál sea la lengua, dice en inglés, el lenguaje que utilice uno es en inglés, es en francés, es en árabe, pues el interlocutor tiene que comprender esos signos, esos símbolos y cómo se relacionan, cómo se integran, cómo se forman las palabras, las oraciones, etcétera, para poderse dar a entender y entrar a dialogar y comunicarse con los demás. Si no se dan esas condiciones, pues ahí es donde tenemos gran parte de los problemas de conocimiento. Bueno, aparece un ejemplo que dice texto literario, texto no literario, cuándo es que se sueña y cuándo no es que se sueña. Entonces pregunta ahí la leyenda de los hermanos Ayay. Si es una leyenda, entonces ¿será que es un texto literario o no es un texto literario?
el horario de clases de primero A es un texto literario o no es un texto literario. Entonces comenzamos a diferenciar tipos de textos. Bueno, aquí aparece algo tradicional que se explicaba, digo yo, porque pues, tal vez no se le haga tanto énfasis ahorita, o no sea tan sencillo explicar en los expertos en lenguaje, sabrán, pero bueno. Yo lo que entiendo es más o menos que una persona emite algo, emite alguna información y otra persona actúa como receptor de esa información, y entonces el que emite lo que emite se llama un mensaje, lo que estoy dando yo ahorita a través de mi charla, un mensaje, y se hace a través de un canal. En este caso, como yo decía, a través de un canal que puede ser YouTube. Y el receptor dará respuesta a través de los comentarios en YouTube. Entonces, para que haya comunicación se necesita como este esquema, ¿no? Pensar que alguien emite, alguien recibe, pensar en un mensaje que se da a través de un canal y responder. Y las interacciones entre unos y otros son las que generan la comunicación. Entonces, la comunicación es completa cuando los dos interactúan y se comunican uno con otro y dialogan mutuamente. Si es una sola vía, pues parece que la comunicación no se da, sino solamente se da una información, que puede ser distinto. Bueno, pero uno también se puede comunicar con uno mismo. Mientras yo estoy hablando con ustedes, y estoy entrando a sus hogares con su venia, yo también me estoy comunicando conmigo mismo y estoy pensando en mi interior qué es lo que estoy haciendo. Entonces tengo un diálogo interno también, y ahí se da un proceso de comunicación interna también. Entonces es complejo. Llega un momento en que uno no sabe si está transmitiendo o está emitiendo o está recibiendo información, o las dos cosas se dan a la vez, o cómo es el proceso. Entonces eso ya lo saben los expertos, ellos explicarán. Bueno, y medios de comunicación, por ejemplo, aquí aparecen los masivos, ¿sí? Que es decir, para todas las personas, o para muchas personas, a través de internet, a través de la televisión, del radio, de las revistas, de los periódicos. Esos son los masivos, y de pronto hay otros que son más locales. Entonces se utilizan unas cartas, se utilizan unas carteleras, bueno, otros medios, otras formas de expresión donde hay comunicación. Bueno, hasta ahí llego con el asunto del lenguaje. Estaba relacionando las matemáticas con el lenguaje, y de lo posible seguiré relacionando en todas mis charlas las matemáticas con la ciencia, las matemáticas con las ciencias sociales, con las ciencias humanas, con las ciencias económicas, las matemáticas con la biología, las matemáticas con la química, las matemáticas con la medicina, porque al fin y al cabo todas las ciencias se relacionan unas con otras, pero desafortunadamente el sistema pues que ha imperado en los últimos años es un sistema que especializa más al ser humano y que lo vuelve más metido en su disciplina, más metido en su ciencia, y pierde un poquito su integralidad. Entonces mi objetivo es eso, integrar nuevamente los conocimientos que tenían nuestros filósofos antiguos, donde eran filósofos, eran matemáticos, eran especialistas en lenguaje, es decir, hablaban de todos los aspectos de la vida, del arte y demás. Bueno, estos son como en grandes rasgos lo que se ve en cuarto grado, digamos, que al hablar de contenidos, ¿sí? Hay cosas que de pronto me faltan, en fin. Mi intención es como irlos llevando poco a poco al lenguaje de las matemáticas, y recordar aquello que... Entonces pedirle a ustedes que miren con detenimiento qué temas de los que están allí quizás ustedes ya no tienen ni la menor idea y quisieran recordar, y bueno, ya habrá diferentes maneras de irlo recordando. Pues en internet se puede conseguir la explicación de absolutamente todo lo que quiera en materia de explicación de conceptos de esto. Lo que no se puede conseguir son otra cantidad de verdades que desafortunadamente los medios de información ni la internet nos la muestran. Pero lo que es los conceptos y algunas aplicaciones, pues sí aparecen fácilmente. Bueno, entonces sin más preámbulos, los contenidos entonces tienen que ver con expresiones variables y funciones
Eso está en operaciones y pensamiento algebraico. Cuando tiene que ver con procesos de numeración, de sentido de los números y las operaciones en base 10, entonces vamos a hacer las 4 operaciones fundamentales: la suma, la resta, la multiplicación, la división, o la adición, la sustracción, el producto y el cociente. Los números decimales, las desigualdades, la divisibilidad, el razonamiento lógico. Bueno, todo eso que aparece ustedes están mirando allí, quizás son palabras que algunos ya no quieren ni mirar, ¿sí? Son palabras que de pronto fueron tan confusas en su momento, cuando se trabajó, cuando se aprendió las matemáticas, que inclusive dirán que para qué las utilizamos si realmente no se necesitan. Entonces mi reto es buscar acercamientos entre lo que creemos y lo que podría llegar a ser. Entonces, bueno, ahí van mirando los contenidos y al final volvemos a revisarlos. Bueno, entonces miremos con un primer contenido así rápidamente, como ver en la cotidianidad cómo se puede utilizar, ¿sí? Entonces, la primera frase, una frase que utilizan comúnmente, que puede decir: aquí hay más hombres que mujeres, o en este lugar hay más hombres que mujeres, ¿sí? Es una expresión que hacemos en una charla cualquiera que tenemos en la cotidianidad. Entonces, si decimos matemáticamente el asunto, se puede decir: A es el número de hombres y B es el número de mujeres. Y la expresión, la forma de mostrarlo en el lenguaje matemático, esa notación que dice allí, dice A es mayor que B. Entonces ese símbolo de la mitad significa mayor que. Entonces cuando dice A es mayor que B, entonces volviendo a retomar, A es el número de hombres y B es el número de mujeres, pues estamos diciendo que A, que es el número de hombres, es mayor que B, que es el número de mujeres. Entonces es lo mismo que se dice en el lenguaje popular. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene la matemática frente a ese lenguaje cotidiano? A esos comentarios que se hacen en cualquier café que nos estemos tomando con los amigos. Que si quisiéramos más precisión frente a lo que estamos hablando y después hacer algunas argumentaciones y profundizar más en nuestro diálogo, podemos hacer, con la ayuda de las matemáticas, llegar a otros análisis, a otras interpretaciones, a otras abstracciones y otros razonamientos, y hacer nuestro diálogo pues también muy interesante. Entonces ahí para es un ejemplo, dice: si hay 5 hombres, por decir algo, hay 5 hombres en ese salón, en ese lugar, entonces estamos diciendo que A vale 5, el número de hombres. Entonces yo digo: ¿cuántas mujeres puede haber entonces? ¿Sí? Si hay 5 hombres, pues yo digo, como sé que la expresión es que hay más hombres que mujeres, entonces ¿cuánto vale B? Pues B vale o 4, o 3, o 2, o 1, y no hay otra, ¿sí? Son números enteros y bueno, y entonces vamos a decir que puede haber entonces o 1, 2, o 3, o 4 mujeres. Ya sabiendo que hay 5 hombres, ya tenemos que más precisa la información, porque sabíamos cuántos hombres había. Entonces con la expresión que alguien dijo que hay más hombres que mujeres, pues está diciendo, más o menos nos está dando una idea para estimar cuántas mujeres hay. Y todavía no sabemos con precisión cuántas hay, pero ya mejoramos en nuestra comunicación de lo que estamos queriendo decir. Bueno, luego otro ejemplo: el precio del arroz subió 1 peso, subió $1, subió €1, ¿sí? Entonces decimos: si P era el precio del arroz antes del aumento de precio, ¿sí? ¿Cómo se dice la notación? La notación ahora quedará P más $1, P más 1 peso, P más €1, lo que sea, ¿sí? Entonces el precio que teníamos antes más $1, ese es el precio de ahora, ¿sí? Esa es la forma de expresarlo matemáticamente: lo que había, que era P, más $1. Entonces estamos expresando de manera algebraica, ¿sí? Eso que por ahí en tercero bachillerato, en nuestra época, que hoy llaman 8º grado, es lo que decíamos álgebra, y que nos daba dolores de cabeza y que nadie quería saber de álgebra, y que nos aprendíamos de memoria que los casos de factorización y un poco de cosas.
Más adelante vamos a explicar eso cuando lleguemos a octavo grado. Pues aquí se ve con sencillez, se ve qué significa expresar de manera variable algo. ¿Y por qué es variable? ¿Por qué la palabra variable? Porque puede valer lo que usted quiera. Si P valía 8, pues hoy vale 8 más 1. Si P valía 15, hoy vale 15 más 1. Entonces es variable. El valor que ella tome depende de varias cosas, pero entonces puede ser variable. Entonces, ¿por qué lo expresamos de manera variable? Porque haciendo relaciones de variables es que obtenemos mejores decisiones. Eso lo vemos más adelante. Bueno, iniciar ejemplo. Si el precio era de 2 pesos o de 2 dólares, ¿sí? ¿Cuál es el precio actual? Entonces ya cuando sabe uno el valor concreto de esa variable, el valor exacto de P, entonces dice, si valía 2, ¿cuánto vale ahora? Pues vale 3, 2 más 1. ¿Sí? Entonces lo bonito de la matemática es que uno puede hacer generalizaciones, y es una ciencia que busca hacer generalizaciones. ¿Sí? Que con esa fórmula se podría decir P más un dólar. Ya con esa fórmula podríamos resolver cualquier cantidad de problemas que tengan que ver exactamente con lo mismo. ¿Sí? Cualquier cosa que haya subido un dólar, entonces simplemente cuánto valía, pregunta uno y ya sabe cuánto vale ahora. Bueno, veamos otro ejemplo. Ha mejorado la calidad del vino, dice alguien. ¿Sí? Y eso pues ya es un poquitico más difícil para mí y no lo voy a explicar todavía. ¿Sí? Ha mejorado la calidad del vino. Entonces uno dice, bueno, pero la palabra calidad ya no es como tan cuantitativo, no es tan sencillo, es forma de ver, es de orden cualitativo. Entonces lo cualitativo como que no tiene que ver con las matemáticas, porque las matemáticas son cantidades. Entonces pareciera que no tuviéramos relación entre las matemáticas, que es algo cuantitativo, con lo que es cualitativo. Y entonces por eso existe o discusiones frente a lo que es la investigación cuantitativa con lo que es la investigación cualitativa, y que cuál de las dos da mejor aproximación de la realidad y con cuál se obtienen mejores resultados o más mejores resultados, más confiables, etc. Entonces hay estudios que combinan las dos cosas, lo cuantitativo y lo cualitativo, y finalmente las dos cosas se van a necesitar. Eso es como decir la razón y el corazón, que es muy similar a lo que trato de explicar ahí, que la razón y el corazón van de manera diferente. Bueno, entonces para hablar de la calidad del vino, pues decimos, bueno, ¿con qué criterio vamos a evaluar si un vino es de calidad? Entonces ahí aparece color, el color del vino, el olor que tiene, el sabor, la densidad. Entonces los expertos en enología, pues ellos son los que saben evaluar la calidad del vino, ¿sí? Entonces, aunque es una cuestión de orden cualitativo, ellos pueden dar puntajes según sus formas de ver y hacen su relación cuantitativa de la calidad de esos vinos y hacer algunos análisis, interpretaciones y definir cuál vino tiene mayor calidad que otro. Entonces se pueden medir. Entonces los gustos de las personas se pueden establecer escalas de valores para decidir si el vino tiene buena, regular o una calidad deficiente. Y ahí es donde la matemática, a través de la estadística, la probabilidad y demás, puede llegar a conclusiones importantes frente a este tipo de decisiones que se pueden tomar con base en saber si un producto es de alta calidad o no es de alta calidad. Bueno, eso seguiremos en las próximas charlas mirando cómo se puede medir. Bueno, otro ejemplo, ese niño ha crecido 5 centímetros cada año desde hace 3 años y luego crecerá 3 centímetros por año durante 2 años. Digamos que eso es lo que se piensa que va a pasar de aquí en adelante. Entonces, eso que se expresa en el lenguaje castellano, ¿cómo se puede expresar de manera matemática? Entonces, si decimos que bueno, vuelvo a leer el ejemplo, ese niño ha crecido 5 centímetros cada año desde hace 3 años y luego crecerá 3 centímetros por año durante 2 años. Entonces estamos hablando de estatura. Entonces vamos a decir que esa variable, esa estatura, lo que está cambiando permanentemente el niño identifica esa estatura, esa variable, sí, la vamos a llamar y es la estatura que tenía el niño hace 3 años. Entonces, ¿cómo se nota, cómo se escribe la estatura actual? Pues la que tenía antes, entonces dice notación que es la estatura que tenía antes,
más, y entonces dice ahí 5 por 3 más 3 por 2, ¿sí? ¿Por qué salió ese 5 por 3? Porque son 5 centímetros por 3 años. Entonces los últimos 3 años ha crecido 5 centímetros. Entonces 5 centímetros por 3 años. Más, va a crecer ahora 3 centímetros por 2 años más. Entonces 3 centímetros por 2 años más. Entonces la expresión quedó E más 5 por 3 más 3 por 2. Esa es la forma de decirlo de manera matemática. Bien, entonces estamos hablando de variables. Entonces, eso es lo que se aprende ahorita. Bueno, seguimos. Funciones, ¿sí? Entonces no voy a dar el concepto de función analítica, ¿sí? Me demoro, pero doy un ejemplo. Si me alimento bien, tendré buena salud. Entonces como que hay una relación de causa y efecto, y es una relación, ¿sí? Puede que haya dos momentos en el tiempo, ¿sí? Pero no importa. Lo cierto es que hay dos variables. Una variable que es la calidad del alimento, ¿cierto? Y otra variable que es el bienestar que tiene uno en su salud, cómo se siente uno, ¿sí? Entonces son dos variables. Entonces, cuando uno tiene dos cosas que se relacionan una con otra, puede hacer funciones, ¿sí? Donde una depende de la otra. Entonces vamos a decir que esa es la salud que nosotros tenemos y que A es el alimento, ¿sí? Entonces vamos a decir como notación que S es función de A, o sea que S depende de A, así escribe, S depende de A, o sea que mi salud depende de A, cómo me alimente, causa y efecto. Entonces las funciones lo que están haciendo es ese tipo de relaciones. Entonces, A implica B, si A implica B, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la función? ¿Cómo es el comportamiento? Bueno, entonces ahí está la notación A y se pone una semirrecta S de A o una relación de A en S. Ahí se puede decir de A en S o de A en F de A. Así se expresa en el lenguaje de las matemáticas una función. Bueno, entonces es como aprender que todo en la vida tiene relaciones, ¿sí? Y si nosotros logramos relacionar una cosa con otra, podemos establecer entonces algunas funciones y poder establecer algunas conclusiones de eso, de las diferentes relaciones que tenemos, hasta de las relaciones entre las personas, que hace que las personas se sientan mejor, que haya empatía unos con otros, o que hace que las personas de pronto no se quieran hablar unos con otros, no se relacionen muy bien, y eso puede haber ciertas variables que hay que mirar, y esa relación de variables pues nos pueden ayudar analizándolas a través de la matemática. Entonces si uno identifica variables en todo lo que está pasando, identifica también uno como generalizaciones, ¿sí? Que uno puede hacer con esas variables, pues la matemática les va a ayudar a comprender un poquitico más la realidad. Bueno, damos un ejemplo. Dice, la gente ahorra del 5 al 10% de su salario cuando este supera los 1.500 pesos o 1.500 dólares mensuales, ¿sí? O sea, estoy diciendo que hay gente que ahorra siempre y cuando tenga un mínimo necesario, un mínimo vital, un mínimo con el cual subsistir, salario mínimo, ¿sí? Entonces si tuviéramos un 1.500 dólares mensuales, digo tuviéramos porque más de la mitad del planeta no los tiene, esos 1.500 dólares mensuales alcanzarían para subsistir, pero si más allá podemos ganarnos un poquitico más allá, esa plata la podemos ahorrar y pensar en un futuro. Entonces estamos hablando de salario y de ahorro, ¿sí? Entonces la variable independiente es el salario y la variable dependiente es el ahorro, ¿sí? Entonces yo ahorro dependiendo de mi salario, ¿sí? Esa variable ahorro depende de mi salario. Entonces la palabra en el lenguaje castellano pues coincide con el lenguaje de la matemática, solo que se nota, se escribe de manera distinta, ¿sí? Cada vez que alguien dice que A depende de B, que fulano depende de sultano, pues esas dependencias están haciendo unas relaciones
de unos con otros, y entonces ¿por qué depende y hasta dónde depende? ¿Sí? Entonces aquí este ahorro depende de que ganemos un salario mínimo. Si no ganamos el salario, pues no hay ahorro. Y de ahí en adelante, pues puede variar. Entonces algunos decidirán ahorrar el 5%, el 10%, el 15%, y otros deciden gastárselo todo, etc. Pero eso es una forma de ver las matemáticas con la vida profesional. Y aquí un último ejemplo de relaciones entre variables, hacer funciones. Dice, si corro 10 kilómetros, los latidos del corazón aumentarán desde 60 latidos por segundo hasta 170 latidos por segundo aproximadamente. Entonces se espera que nuestros corazones comiencen a agitarse. Entonces si usted sale rápido corriendo, pues de una vez acelera a 170 y pues se va a fundir rapidísimo, no alcanza a completar los 10 kilómetros o de pronto le da un infarto. Pero si usted hace un calentamiento, entonces su corazón va comenzando a adaptarse al movimiento, y después de 60 latidos pasa a 70, 80, 100 latidos por segundo. Ya cuando lleva 2, 3 kilómetros, entonces ya ese corazón está a 150, 140 y después lo lleva a su máximo. Bueno, y así entonces se va exigiendo el cuerpo. Entonces usted va regulando y va dependiendo. Entonces los latidos del corazón está dependiendo de qué. Vamos a mirar. Entonces la variable independiente ahí dice, bueno, una cosa es la distancia, ¿sí? Otra cosa es la velocidad que lleve y otra es la aceleración, ¿sí? Hay varias variables, ¿sí? Y hay una variable dependiente que es el número de latidos por segundo. Entonces lo que trato de mostrar aquí es que el número de latidos por segundo depende de las variables anteriores, repitamos. Entonces, ¿cuántos latidos del corazón puedo tener yo cuando corro 10 kilómetros? Pues depende de qué distancia va a recorrer, ¿sí? Si yo recorro solamente 100 metros, posiblemente mis latidos no van a aumentar mucho, ¿sí? Pero también puedo decir, bueno, pero esa distancia de 100 metros la recorro a 18 kilómetros por hora, es distinto a si lo recorro a 15 kilómetros por hora o a 12 kilómetros por hora. Entonces depende de la velocidad con la que esté corriendo, ¿sí? Entonces eso también varía. Y depende de la aceleración, porque puedo tener momentos en que yo voy más despacio y momentos que voy más rápido. Cada vez que hago cambios de velocidades, a eso lo llamo aceleración o desaceleración o aceleración negativa. Entonces, esto que yo les estoy diciendo ahorita es algo que nosotros aprendíamos por allá en sexto bachillerato, quinto bachillerato, 10º grado, 11 grado. Pues hoy en día nuestros niños y nuestras niñas, pues ellos ya comienzan a reconocer un poquitico esas variables, y por eso es que pues ellos están en un buen momento muy importante de comprender muchas cosas que van a ser de su futuro profesional y que bueno, nos llevan la ventaja frente a nosotros, que nos toca volver a aprender o desaprender algunas cosas y sacarle provecho de aquí en adelante. Bueno, ahí están ejemplos de la cotidianidad de las matemáticas. Bueno, vamos a una serie de contenidos muy precisos que tienen que ver con operación y pensamiento algebraico. Bueno, expresiones variables y funciones sigo trabajando lo mismo, pero entonces vamos a hablar solamente de operaciones primero. Vamos a ver esta operación. Entonces operaciones es suma, resta, multiplicaciones o divisiones, ¿sí? Nosotros hacíamos 5 por 8, 40 y hacíamos las divisiones, hacíamos técnicamente muchas operaciones de multiplicación y división. Y nuestros profesores y nosotros mismos le oíamos a este tipo de problemas de la realidad, porque consideramos que ya eran como un poquito más difíciles. Y hoy en día pues se comprende que es mejor desde la cotidianidad partir, y a partir de la cotidianidad después sí mecanizar cosas. ¿Sí? O sea que el proceso de aprendizaje es inverso a como nosotros lo tuvimos, ¿sí? Entonces, claro, hoy en día estamos en un problema que hay maestros de mi edad que todavía explican como nos explicaban hace 20, 30 años, y entonces estamos mecanizando cosas y de pronto no estamos comprendiéndolas bien y no las estamos utilizando en la vida cotidiana. Entonces estamos todavía en ese desfase entre lo que es la realidad y lo que es la matemática, que hace que sea difícil todavía para nosotros. Entonces la invitación es, no le huyamos a este tipo de problemas que son ciertos, son reales, y hay que buscar la forma de agradarnos con ellos
y conseguir los resultados. Bueno, para un concurso de fotografía, dice ahí, cada fotógrafo debía tomar 28 fotos. Entonces ahí está el concurso, se abre un concurso y entonces cada persona debe mandar 28 fotos para su estudio. Entonces preguntan, si había 357 participantes para ese concurso de fotografía, ¿cuántas fotos en total recibieron los organizadores del concurso? ¿Sí? Entonces, bueno, y en la vida cotidiana, pues sí, es que eso es una cantidad importante de fotografías. Y entonces, ¿quién va a evaluar tantas fotografías? Podríamos decir. Entonces, ¿cuántas personas jurados necesitamos nosotros? ¿Sí? Si vamos a tener 28 fotos por cada participante y haya 357, pues entonces ya sabemos que la operación es 357 participantes por 28 fotos cada uno y nos dará el total. Entonces ahí es donde tiene razón de ser la multiplicación. Y ese total, ese gran total, que no sé cuánto dará, pero 30 por 300 da 9.000 más o menos. Entonces por ese lado, esa cantidad de fotografías, entonces quién va y cuántos van a revisar esas fotografías, con qué criterios y cuánto tiempo le va a tomar la revisión de todas las fotografías para ese concurso. Entonces, como hay tantas decisiones que se toman, pues es necesario pues hacer algunas operaciones como esta de multiplicación. Bueno, otro ejemplo, una empresa de transporte de pasajeros quiere vender $837 en tiquetes, ¿sí? Entonces casi siempre cuando usted se pone metas, usted está diciendo yo quiero vender 1.000.000 de pesos, yo quiero vender 5 millones, yo quiero ganarme 2 millones, lo que sea, ¿sí? Entonces usted se pone metas. Entonces la empresa pues se puso una meta y era vender $837 en tiquetes. Ahora dice, si cada tiquete cuesta $5, pues ¿cuántos tiquetes hay que vender? Si ya sabemos cuál es el precio del tiquete, ¿sí? Entonces ahí la operación es sencilla. Entonces es dividir toda la cantidad total que nosotros queremos ganar, que es $837, o que queremos vender, $837, entre $5 por tiquete, y nos va a dar cuántos tiquetes. $837 total de la venta sobre $5 de cada tiquete nos da el valor, nos da la cantidad de tiquetes que debemos vender. Bueno, entonces se hace una operación de división, un cociente. Bueno, aquí aparece una tabla, ¿sí? Las tablas pues los niños quizá las leen primero, no recuerdo, hay que mirar, quizá la leen solamente de manera horizontal primero y luego vertical, ¿sí? Entonces dice torta de naranja a 14, torta de mango a 21, torta de ciruela a 38, torta de guayaba a 18. Eso es lo que dice la tabla. Pero si la leen verticalmente, entonces dice, se trata de alguna situación donde se muestran tortas de diferentes sabores. Hay tortas de naranja, de mango, de ciruela y de guayaba. Y ya leímos verticalmente la tabla. Y en la otra columna de la tabla, entonces la leemos. Pero los precios varían. Los precios varían. Puede ser de 14 la unidad, o a 21, o a 38, o a 18. Veamos qué nos pregunta. ¿Cuánto dinero necesita Alfredo para comprar 7 tortas de ciruela? Pues ya sabemos que entonces una columna es de tortas, otra columna es de precios de cada torta. Entonces, como está preguntando solo por ciruela, busco en la columna de tortas de ciruela. Ya la encontré. Ahora, ¿cuánto vale la torta de ciruela? $38 o 38 pesos en este caso, no sé, $38 cada torta. Nos preguntan 7 tortas, ¿cuánto cuestan? Entonces $38 cada torta por 7 tortas dan lo que nos dé 38 por 7. Ahí está otra operación matemática. Y estamos utilizando algo que se llama la lectura de una tabla, ¿sí? La lectura de una imagen, en este caso es una tabla. Ahí estamos hablando de comprensión textual, que estábamos comentando ahorita en materia de lenguaje. Bueno, operaciones mediante expresiones variables y funciones. Entonces ahí aparece otra vez otra tabla, ¿cierto? Y entonces voy a leer,
Se lee horizontalmente o se lee verticalmente, se lee de las dos maneras y uno puede pensar varias cosas. Entonces la lee, mira que hay dos columnas, una que habla de diferencia y otra que habla de suma, ¿sí? Y en la diferencia hace 2 menos 1 le dio 1. Entonces que la suma tomó 2 más 1 y le dio 3. Bueno, entonces, ¿para qué será eso? Entonces dice, ahora sí, el segundo renglón, el segundo apartado, sí, segundo apartado. La diferencia de dos números es 1 y la suma de los dos números es 9. ¿Cuáles son los dos números? Repito, la diferencia de dos números es 1 y la suma de los dos números es 9. ¿Cuáles son los dos números? Entonces estamos hablando de cuarto, estamos hablando de números enteros y comenzamos a hacer es un tanteo y hacer una tabla donde muestre todas las posibilidades que tienen los números para que me den de diferencia 1 y que la suma me dé 9, ¿sí? Entonces por eso aparece la columna de diferencias donde dice 2 menos 1, 3 menos 2, 4 menos 3, 5 menos 4, 6 menos 5, 7 menos 6, ¿sí? Entonces todas las posibilidades para que la diferencia dé 1 y luego que la suma nos dé 9, 2 más 1, 3 más 2, 4 más 3, 5 más 4, 6 más 5, 6 más 5 ya me pasé, ¿sí? Ya me dio 11. Entonces ese tanteo es el primero que hacen los niños, ¿sí? Y bueno, si nos toca hacerlo, pues lo hacemos nosotros, ¿sí? Cada uno va mirando hasta dónde va a utilizar una u otra forma, pero ese tanteo, esa tabla le ayuda mucho a resolver el problema, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los dos números? Entonces, que la diferencia sea 1 y que la suma sea 9. Entonces, aquí aparece 5 menos 4 es igual a 1 y 5 más 4 es igual a 9. Esos son los dos números, 5 y 4, ¿sí? Esa es la solución de ese problema, ¿sí? Aquí está pues matemática por matemática, pero en la práctica también podemos encontrar alguna explicación de cuándo necesito yo saber que dos cosas tengan diferencia de una y que al agregar una a la otra me dé 9, pero por ahora no tengo el ejemplo. Bueno, ahora, ¿qué pasa en la siguiente? Aquí dice, Andrea tiene C cintas, la letra C, o sea, no sabemos cuántas, es una variable. Y Lorena tiene 28 cintas más que Andrea. ¿Cuántas cintas tiene Lorena? ¿Sí? Entonces, C, el número de cintas que tiene Andrea, más 28, porque Lorena tiene más 28. Entonces, Lorena tiene 28 más que Andrea. Entonces, escribe C más 28. Bueno, esos son ejemplos de variables y funciones, variables donde se utilizan funciones. Bueno, y aquí aparece un último ejemplo que es parecido al que mostré en la tabla. Dice el cociente de dos números es 4 y la suma de los dos es 20. ¿Cuáles son los dos números? ¿Sí? Entonces quizás estos ejemplos a nosotros no nos gustaban de mucho porque veíamos solamente el problema matemático que hay detrás de ello y no veíamos, pero ¿para qué ese ejemplo? ¿Para qué necesito yo saber que el cociente de números es 4 y la suma de los dos es 20? Es posible que en la vida cotidiana haya ejemplos que muestren esta situación. Entonces hay que manejar las dos cosas, hay que manejar los procesos matemáticos, hacer mecanizaciones, hacer procesos algorítmicos, se llama eso, hacer operaciones. Aquí hablamos de resolución de problemas, ¿sí? Que es tratar de plantear matemáticamente cómo se resuelve este problema de manera matemática, hacer la modelación y llegar a la solución. Entonces hago una tabla parecida a la anterior, ¿sí? Aquí no la hice, pero entonces en vez de diferencia y suma, ¿sí? Entonces aquí me están preguntando cociente y suma. Se hace la tabla con cociente de dos números y con suma de los dos números. Bueno, listo. Números y operaciones en base 10. Entonces, nosotros memorizamos muchas operaciones de números en base 10 y nos acordamos de las unidades, las decenas, las centenas y esas cosas.
Y si ya sabemos sumar, pues de pronto no la necesitamos para nada porque lo hacemos. Y además la calculadora lo hace por nosotros, en Excel se puede hacer y en otras herramientas se pueden utilizarlas. Entonces de pronto no necesitamos hacer esas operaciones. Pero si necesitamos comprenderlas un poquitico más y recordar por qué el sentido de esas operaciones, pues no sobra mirar esto rápidamente. Entonces a los niños se les explicaba desde preescolar a contar números sin saber todavía qué estaba contando, pero ya llegó a primero y en primero ya sabía contar, y además de contar entonces ya comienza a hacer operaciones entre números base 10. Entonces él lo hace de manera concreta, ¿cierto? Sin ver números, simplemente mira objetos. Entonces esto representa, este cuadradito representa una unidad, y entonces cada cuadradito verde representa una unidad, y si tiene 10 cuadraditos verdes, entonces forma un rectángulo azul que equivale en su medida a los 10 cuadraditos verdes, y entonces ya tenemos una decena. Y si ya tenemos 10 rectangulitos de estos azules y los juntamos, los podemos reemplazar e intercambiar por uno de estos cuadrados que ya tiene 10 de esos azules o 100 de esos pequeñitos. Entonces ya son centenas. Cada cuadrado de estos es una centena, ¿sí? Entonces unidades en color verde, decenas en color azul y centenas en color rojo, y en figuras diferentes. Bueno, entonces aquí también se ve abajo, ¿sí? Entonces el cubito que está aquí es una unidad, 10 cubitos forman una decena, ¿cierto? Y ya 10 por 10 nos da una centena de cubos, y si ya armo este grandote, entonces ya son como los 10 que están acá, 1, 2, 3, 4, hasta 10 cuadrados de estos nos forman una unidad de 1000. Entonces un cubo de 1000. Entonces se puede representar geométricamente, ¿sí?, la cantidad 1, 10, 100 o 1000, ¿cierto? Y al mostrarlo geométricamente estamos mirando que son cuadrados, que son rectángulos, y que se forman en 3 dimensiones un cubo. Entonces la unidad de 1000 tiene también su relación con longitud, largo, ancho y alto. Bueno, sigamos. Entonces 2000 unidades, que vienen siendo, este cubo son 1000 unidades. 2000 unidades pues puede ser pues 2 veces entonces este cubo, o si ya tenía 10 de estas, pues ahora son 20 unidades de 100, ¿cierto? O si tengo de azules, entonces ya serían 200 unidades de 10, 200 decenas, y así sucesivamente. Bueno, esas cosas que vienen desde preescolar, primero, segundo, tercero, aquí en cuarto grado se sigue dando, se sigue trabajando con los niños para afianzar. O sea que este proceso no se va de un día para otro ni de una hora a la siguiente. Entonces hay que tomarse el tiempito para ir aprendiendo todo esto. ¿Cuál número es más pequeño? 65.454 o 65.545. Aquí puede haber como unas dislexias parecidas a las de, no sé si esa sea la expresión que debo utilizar, pero que en el lenguaje, cuando uno invierte 2 letras en una palabra, por llegar a confundir, aquí puede pasar lo mismo. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es más pequeño? ¿Cuál es más grande? Y entonces aquí la recta real ayuda, la recta de números reales ayuda a comprender cuál está más a la derecha y cuál está más a la izquierda, cuál es mayor, cuál es menor. Bueno, desigualdad. 40 es mayor o menor que 82 sobre 2. ¿Sí? Entonces, 82 sobre 2 nos da 41. Entonces 40 es menor que 41. Entonces hay que saberlo escribir con el símbolo apropiado. 40 es menor que 41. Estimar sumas, diferencias, productos o cocientes. Entonces a los niños y a los grandes, a todos nos toca hacer estimaciones muchas veces cuando hacemos negocios, cuando vamos a calcular que tenemos invitados y que vienen más o menos 200 personas, y vamos a ver cuánto necesitamos de recordatorios, cuánto necesitamos de platos en la mesa, etcétera. Entonces uno hace estimaciones. Entonces dice aquí, estime 8 por 56,
¿cuánto es eso? Entonces, pero sé que 8 por 6, 48, 80. Entonces, sí, no sé cuál es la respuesta, pero sé que da algo menos que 480 la respuesta. Entonces, a veces necesitamos no valores completamente exactos, precisos, como pensábamos en matemáticas, que solamente lo exacto es lo importante, ¿no? Sino que hay que aprender a estimar también. Y bueno, aquí hay otra operación, 7.314 entre 6. ¿Sí? Que hay que repartirnos una plata, son 7.314 pesos que nos ganamos entre 6 personas. ¿Cuánto nos da cada una? Bueno, hay que averiguarlo con precisión, pero más o menos ¿cuánto da? Pues 6 en 7, menos de 2.000, porque no cabe dos veces. 6 en 7 es una vez y un poquitico más, entonces menos de 2.000. Entonces, pregunta ahí, ese número que está ahí es mayor o menor que 2.580. Entonces ya sabemos que ese cociente es menor que 2.000, entonces es menor que 2.580. Eso es lo que hay que saber en estimación. Bueno, números y operaciones en base 10. Bueno, y la propiedad distributiva, ¿cómo ayuda a agilizar el pensamiento, a agilizar las operaciones? Muchas veces tenemos problemas de la vida cotidiana que no podemos resolver, y entonces llega un momento en que después de varias horas de analizarlo decimos, no, ¿sabe qué? Trabajémoslo por partes. Hoy trabajo la parte A, mañana la B y pasado mañana la C y resuelvo el problema. Entonces muchos problemas hay que distribuirlos, entonces hay que hacer propiedades distributivas, hay que utilizarlos, ¿sí? Entonces cuando dice hay que 6 por 13, ¿cuánto es 6 por 13? Entonces yo puedo distribuir esa operación y decir, pues 6 por 10 y luego 6 por 3. ¿Por qué hago esa operación así? Porque multiplicar por 10 es más fácil. Entonces no es tan fácil multiplicar 6 por 13 de una como si multiplicar 6 por 10 y al resultado sumarle 6 por 3. Entonces uno facilita la solución de sus problemas de la vida diaria si distribuye los problemas. Entonces, ¿qué tiene con la vida diaria? Cuando usted dé algunas tareas, ¿cierto? Trabajan en equipo y resuelven los problemas. Pero hay problemas que usted los trabaja solo, entonces se va a demorar mucho más en resolverlos y quién sabe si los puede resolver. Ahí la vida cotidiana le va diciendo cuándo trabaja solo y cuándo trabaja en equipo, ¿sí? Pero entonces esta distribución le ayuda a usted a pensar cuándo decide tomar todo el problema, coger el toro por los cachos y resolverlo de una, o cuándo decide trabajarlo por etapas. Ese resolver por etapas es lo que puede ser distribuido, utilizar la propiedad distributiva. Entonces, estoy haciendo analogías siempre con la vida diaria. Bueno, entonces imagínense, esto es 6 por 13, pues nos van a decir cuánto es 38.300 por 35. Entonces la cosa va a ser más difícil. 38.300 por 35, entonces decimos miércoles, está difícil, ¿sí? Entonces si está difícil, entonces distribúyalo. 38.300 por 3 por 30 es más fácil, luego por 5, ¿sí? Primero multiplíquelo por 30 y luego sume el producto que tenga de 38.300 por 5. Listo. Y si aún sigue siendo difícil, entonces pues como tiene 38.300 por 30, ahora pues sepárelo, 38.000, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces, haga lo mismo. Bueno, sustracción, entonces todo de preescolar, primero, segundo, haga sustracción. ¿Cuánto es? 5 en 7, 5 a 7 faltan 2, 9 a 13 faltan 4, llevo 1, 3. Entonces ahí toca volver a pensar en unidades, decenas, centenas de unidades de mil para resolver este problema. Bueno, una empresa, eso pues si quiere mirar el video del tercer grado, pues ahí me detengo un poquitico en la explicación de eso. Una empresa necesita enviar 92 cajas de naranja. ¿Cuántos viajes debe realizar? Eso es problema de la vida cotidiana. Usted no puede cargar todo en un solo viaje, ¿sí? Le queda muy costoso, entonces no le cabe en el camión. Usted comienza a mirar si consigue un camión más pequeño, ¿sí? Y hace varios viajes o hace menos viajes, comienza a mirar el tiempo, comienza a mirar costos, entonces muchas veces va a tener que hacer este tipo de operaciones. Una empresa necesita enviar 92 cajas de naranja, hay que mandarlas, hay que llegar a su destino, tiene que llegar a su destino 92 cajas de naranja.
Entonces cada viaje aguanta para 5 cajas nomás. Entonces parece que 5 cajitas eso es como si lo lleváramos en un bus, en un carro. Bueno, carro pequeño. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Entonces lo que hay que saber es cuál es la operación que debo realizar ahí. Entonces, 92 cajas, si las divido entre 5 cajas por cada viaje, me va a dar el número de viajes. 92 dividido entre 5. Bueno, sigamos. Escoja dos números para obtener el resultado. Ejemplo, diferencia de 21. O sea, aquí aparecen varios números y están pidiendo, bueno, ¿en cuál de esos aparece una diferencia de 21? Entonces como que le obliga a uno a definir una estrategia para resolver el problema, un camino, o utilizar varios, ¿sí? Entonces uno puede ser, pues haga todas las diferencias, 38 menos 3, 59 menos 3, 79 menos 3, luego cojo 59 menos 38, 79 menos 38 y luego 79 menos 59. Todas las posibilidades que tenga, pues hágalo, ¿sí? Después de que mire todas las posibilidades, entonces va cogiendo más rapidez, más agilidad, entonces dice, bueno, pues yo siempre tengo que tener todas las posibilidades. No, no necesariamente, la diferencia es 21, entonces como ya tengo la capacidad de estimar, entonces yo sé que 79 menos 3 no va a ser la respuesta, entonces ¿para qué hago la diferencia? No me va a dar 21, ¿sí? Y 59 menos 3 tampoco me va a dar 21, entonces ya por encima uno va mirando cuál viene siendo la respuesta. Entonces 59 menos 38, pues ese sí se parece más y da 21. Bueno, entonces horizontalmente, entonces hay tres columnas, una que dice que es el total de algo, y luego otra que dice número de grupos iguales, y luego otra que dice cantidad de cada grupo, ¿sí? Entonces como que estamos hablando de grupos iguales, que hay una cantidad de grupos iguales, pero también que hay otra cantidad dentro de cada grupo. Entonces hay dos números distintos. Uno es el conjunto de grupos que está acá, y este es como el conjunto de las unidades que están en cada grupo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que sí es información completa que nos ayuda a resolver el problema? Aquí dice 658, que es un total, dice que está entre dos grupos iguales, ¿sí? Es decir, tengo 658 unidades y debo repartirlas en dos grupos iguales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la cantidad que debo tener en cada grupo? Entonces, cuando hablo de repartir, hablo de dividir, ¿sí? Hago la división, 658 sobre 2. ¿Y qué pasa aquí arriba? Que tengo 138 unidades. Me preguntan, bueno, ¿en cuántos grupos los va a meter para tener 276 en total? Entonces, ¿en cuántos grupos voy a meter esto? Entonces, si aquí dividía, pues aquí hago el proceso inverso. Aquí multiplico 138 por, me va a dar 276. Entonces, lecturas de tabla nos ayuda mucho a resolver problemas. Y miro cuándo hay que multiplicar, cuándo hay que dividir. Bueno. Una ferretería compró 1236 grifos. Me refiero a llaves para el agua, para abrir y cerrar el agua. Ahora tiene 6123 grifos. ¿Cuántos había antes de la compra? Pues yo sé cuántos tengo ahorita, ¿sí? Y sé cuántos acaba de comprar. Pregunta es por el comienzo. O sea, eche para atrás. Estos problemas para los niños son más difíciles como para todos nosotros. ¿Por qué son más difíciles? Porque es más fácil caminar hacia adelante que caminar para atrás, ¿sí? Entonces es más fácil sumar que restar, y es más fácil multiplicar que dividir, porque hacia adelante se nos vuelve más sencillo. Entonces aquí es lo contrario. Entonces, como pregunta por el antes, ¿cierto? ¿Cuánto había antes de la compra? Pues entonces uno sabe que estamos teniendo que restar algo que había. Que ahorita ya tenemos 6123 grifos, o sea que compramos 1236 y ahora tenemos 6123. Lo hacemos la diferencia, 6123 que tenemos ahora menos 1236 nos va. Seguimos, números y operaciones. Entonces, pero esta vez con fracción. Entonces ya aparte de los números enteros, el grado anterior ya los niños y las niñas aprendieron algo sobre los números fraccionarios.
Entonces aquí seguimos practicando fraccionarios, pero antes se veían como pensando en un solo, con el mismo denominador, y ahora le vamos a hacer algo más complejo que es con diferente denominador. Bueno, entonces por ejemplo dice, ¿cuál fracción es menor? ¿Sí? ¿Cuál fracción es menor? 9 décimos o 9 doceavos. ¿Sí? Entonces, en los números fraccionales ocurre lo contrario a los números enteros. Me dice aquí que 12 es mayor que 10, entonces pareciera que este número fuera mayor que el otro, pero es todo lo contrario. Y los niños reparten una unidad en 10 partes iguales y toman 9. Entonces aquí toman la misma unidad, la reparten en 12 partes iguales y toman 9. Siempre toman 9. ¿Sí? Toman la misma cantidad, pero al mirar las imágenes se van dando cuenta que 9 doceavos, ¿cierto? Y 9 décimos, o sea que 9 que 9 doceavos, ¿sí? Quedó más pequeña la cantidad de torta. Se repartieron 9 décimos y no quedaron sino este poquito. Aquí se repartieron 9 doceavos y no quedaron todos estos todavía, quedó más. Entonces se repartió más cantidad acá, luego quedó menos. Bien, entonces ¿cuál es mayor? ¿Cuál es menor? Perdón, 9 décimos o 9 doceavos es menor que enteros, donde 12 es mayor que 10, aquí todo lo contrario. Bueno, ordene las fracciones de la mayor a la menor. Entonces, con el mismo anterior, entonces donde hay mayor denominador es la más pequeña. Entonces, un doceavo es más pequeño que un cuarto, más pequeño que un medio. Aquí está preguntando fracciones de mayor a la menor. Entonces, la mayor, ¿cuál es? Un medio. Luego, ¿cuál le sigue? Un cuarto. Luego, ¿cuál le sigue? Un doceavo. De mayor a menor. Esa es desigualdad. Entonces, ordenar. Bueno, ¿y por qué orden en matemáticas? Todo, digo todo en la vida se presentan muchas situaciones donde hay que ordenar. ¿Sí? Entonces se dice, no, ordene de mayor a menor por estatura, ordene de mayor a menor por la cantidad de salario, ordene de mayor a menor por la jerarquía. ¿Quién es el gerente? ¿Quién es el subgerente? ¿Quién es el que le sigue? Es decir, de mayor a menor. O ordene de menor a mayor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién tiene menos deudas? ¿Quién tiene más deudas? Uno tiene que organizar las cosas para poder comprender la realidad y para poder analizarla y también poder tomar decisiones. Entonces, para eso es que en las matemáticas contribuyen. Por eso decimos que las matemáticas están en la naturaleza, están en nosotros mismos y las utilizamos permanentemente. Miremos ejemplo. Aquí 6 doceavos, si este es mayor o menor, aquí se desigualdad de mayor o menor. 6 doceavos es mayor o menor que 11 doceavos menos 3 doceavos. ¿Sí? Entonces, al hacer la diferencia, 11 menos 3 da 8 doceavos. Entonces, cuando se trata de un denominador es fácil, es sencillo y rápido. Entonces, 8 doceavos. ¿Cuál es mayor? ¿6 doceavos o 8 doceavos? Pues ahí sí es cierto que 8 es mayor que 6. En los numeradores, 6 doceavos es menor que 8 doceavos. ¿Sí? Tomar 6 doceavos es menos que tomar diferencias de fracción. Entonces aquí un octavo más un cuarto es mayor o menor que un octavo más un tercio. Entonces en los dos lados pues está un octavo. Entonces un octavo no tiene problema. La diferencia la da en un cuarto y aquí un tercio. Entonces, ¿cuál es mayor? ¿Un cuarto o un tercio? Entonces, como dijimos, un tercio es mayor que un cuarto. Entonces, ya sabríamos que la cantidad que está aquí a la derecha es mayor que la cantidad que está a la izquierda. ¿Sí? Bueno. Descomponga fracciones de diferentes maneras. 7 octavos. 7 octavos se puede expresar como 1 octavo más 6 octavos, da 7 octavos, así de sencillo. 1 octavo más 6 octavos, 7 octavos. ¿Sí? También da 5 octavos, pues se llama cardinalidad de un conjunto, de un número en este caso. ¿Por qué se expresan de manera equivalente ese número? 7 octavos se puede expresar de manera equivalente como 1 octavo más 6 octavos.
o como 2 octavos más 5 octavos. En parte por lo que decía yo anteriormente, uno puede distribuir los problemas, ¿cierto? Las situaciones. Antes era por hacerlo por etapas. Aquí puedo hacerlo las dos al tiempo, pero puede ser una parte por partes, de 2 partes. Y después va a hacer un objeto, por decir algo, usted lo va a acomodar, posiblemente trabaja en una parte del objeto primero, luego en otra parte y luego al final ensambla, ¿sí? O muchas partes y al final ensambla. Entonces algo así puede ser con estos números fraccionarios. Entonces saber que cualquier cantidad que usted tenga de problemas o de situaciones o objetos que tenga que ensamblar o muchas experiencias de la vida, usted las puede repartir como sumas. Entonces un problema puede ser la suma de varios problemas, ¿sí? Subproblemas, ¿sí? Un objetivo general es la suma de varios objetivos específicos. Cosas de ese estilo se parecen, dando aquí con la suma de 6 enteros y 8 novenos, menos 2 enteros y 4 novenos. Se llaman números mixtos, ¿sí? Entonces 6 enteros más 8 novenos. Entonces como que tomó la siguiente parte y dijo, uy, ahora tengo que dividir la siguiente unidad en 9 partes y tomar 8. Tomo 8 novenos. Y luego le resto 2 enteros más 2, sumarlo 4 da 2, perdón, 6 menos 2 nos da 4 unidades. Y aparte sumo los fraccionarios, porque tengo 8 novenos menos 4 novenos. Resto 8 novenos menos 4 novenos, da 8 menos 4, da 4. Entonces da 4 novenos. Entonces tengo acá 6 menos 2 que es 4, 4. 6 menos 2 que es 4, 4. ¿Sí? Y 4 novenos. 4 enteros y 4 novenos. Bueno, esos son de... Bueno, el meteorólogo registró la cantidad de lluvia durante 2 meses en la ciudad A. El primer mes registró 1/3 de pulgada de lluvia y el segundo mes 1/3 de pulgada de lluvia. ¿Cuánta lluvia cayó en total durante los 2 meses? Entonces aquí es un ejemplo como tal, no sé, ¿sí? Uno dice, pero se me complicó, esto es matemáticas, esto es qué. Pues sí, es que la vida real es compleja, ¿sí? Yo meto por mateo que queden todas mis charlas, ¿sí? Que las matemáticas pueden ser una herramienta, a no ser que usted quiera ser matemático o algo así, pues simplemente la utiliza como una herramienta para lo que usted está haciendo. Entonces, si la persona es meteoróloga y quiere medir la lluvia, pues esa es. Entonces, aunque estamos en un problema de matemáticas y no somos meteorólogos nosotros y no sabemos mayor cosa del asunto, pues alguna idea debemos tener, porque para nosotros es importante saber cuál es la cantidad de lluvia que puede caer por minuto o por segundo, ¿cierto? Y saber cuándo hay periodos de sequía, cuándo hay periodos de abundancia de agua y cómo es que ese recurso, que es recurso escaso, hay que aprovecharlo y que cada vez va a ser más difícil la consecución del mismo, y que está cada vez más escaso. Hay que aprender a cuidarlo y hay que aprender a identificar cuándo son las lluvias y cómo, con qué intensidad caen. Y si yo pongo un balde, pues más o menos y cuando llueve, miro a ver en un minuto cuánto cayó de lluvia, pues me estoy dando cuenta precisamente eso que dice ahí de cuántas pulgadas, cuánto midió la lluvia que cayó. Entonces lo cierto es que ahí, bueno, se relacionan el problema de las mareas con otros problemas de que la solución frente suma 2/3. El problema pues puede integrarse con otras áreas. Entonces veámoslo en su complejidad, ¿sí? Resolvamos el problema matemático, pero también veamos el problema real, ambiental que existe. Bueno, encuentre el número que falta para completar la fracción equivalente, ¿sí? Entonces aquí dice, 1/2 es igual a 2/4, igual a 5 décimos. ¿Qué es lo que el niño va a descubrir ahí? Que si yo multiplico numerador y denominador, ¿sí?, por 1, no cambia nada, ¿sí? 1/2 por 1 da 1/2. Si es 1/2 por 2 medios, 2 medios es 1, 2 sobre 2 es 1. Entonces 1/2 por 2 medios, ¿sí?,
un medio por 2 medios me da 2 cuartos. Entonces ahí decíamos que multiplicábamos horizontalmente, era que decíamos, bueno, no me detengo mucho en esto porque el tiempo multiplico por 3 tercios. Entonces 2 por 3, 6, perdón, estoy multiplicando por 1 por 2 da 2, 2 por 2 da 4, ¿sí? Ahora, 3 sextos, 4 octavos, 5 décimos, 6 doceavos, ¿sí? Entonces, ahí va viendo el niño y la niña, ahora va creciendo de años, ¿sí? Pero eso se obtiene multiplicando el número y haciendo el equivalente, un medio por 2 medios, o por 3 tercios, o por 4 cuartos, o por 5 quintos. Entonces, si yo multiplico por 3 tercios me daría 6 doceavos, que es igual a un sexto, simplificando. Bueno, y aquí a la derecha pues la misma situación, un quinto igual a 2 décimos, igual a 3 quinceavos. Entonces, ¿cuál es el patrón? Estoy multiplicando por cuánto. Entonces otra vez, como por 2 me da y así sucesivamente. Entonces sigue un quinto, 2 décimos, 3 quinceavos, 4 veinteavos, y así sucesivamente. Bueno, bien, conversiones entre decimales, fraccionarios y números mixtos. Entonces aquí los niños comienzan a ver los números decimales que nos dieron dolor de cabeza, como decía, más difícil dividir que multiplicar, más difícil distribuir que, y lo más simpático es que en la vida también pasa eso, más fácil acumular que repartir, puede más querer que querer, bueno, eso es otra analogía. Conversiones entre decimales, fraccionarios y números mixtos. Entonces ahí aparece el número 2,5, se puede convertir en número fraccionario, ¿sí? Multiplica por 100 le da 25 séptimos, 25 centésimos, perdón, 25 centésimos. Un cuarto es lo mismo que decir 0,25. 2 enteros, un quinto, eso es 11 quintos. Bueno, entonces son conversiones que se hacen. Veamos qué más. Comparación de decimales. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es menor? 2,546 es mayor que 2,6. Un quinto por 6, ¿cuánto es? ¿Sí? Eso es el producto de un quinto y 6. ¿Sí? Entonces, entender un quinto y 6 como un producto es entender un quinto por 6. Entonces a la unidad se les explica, mire, que un quinto se tomó la unidad, ¿cierto? Y la repartió en quintos, ¿cierto? Unidad. Bueno, entonces un quinto, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces. Un quinto 6 veces, eso es un quinto por 6. Entonces él observará, utilizando esa recta, que un quinto por 6 son 6 quintos. ¿Sí? Primero con ayuda de la recta numérica. Y luego con los números decimales, pues también los puede expresar los números fraccionarios como números decimales. Una unidad la dividió en 10 partes, entonces de manera decimal quedó 0,1, 0,2, 0,1, y aquí faltó otro. ¿Cuál decimal es mayor que el que se muestra en el diagrama? Entonces aquí es un diagrama y aquí nos aparece otra vez nuestro cuadrado de 100 cuadraditos, ¿cierto? Y aquí se tomaron 11. Recuerden, en las unidades de decenas y centenas utilizamos el mismo, este vale 10 y aquí una son 11. Entonces 11 centésimas. Entonces preguntan que cuál es mayor que, no es mayor, 0,12 sí es mayor, 0,09 no es mayor, 0,10 no es mayor. Entonces este 0,105 a veces se confunde con 0,100, con 0 como si fuera mayor, pero realmente es 0,10 decenas, 0,1 una décima, y 0 es menor que 0. Bueno,
Mundo microscópico. Bueno, esto es lo que quería mostrar primero. Decir por qué los decimales. Sí, aquí, claro. Me quedó esto al revés, pero bueno. Quiero como explicar aquí cómo se escriben los números decimales, que también se puede escribir como números de potencias negativas, o los números enteros también se puede escribir como números de potencias positivas. Entonces, por ejemplo, 1000 es lo mismo que 10 al cubo, o que una milésima es 10 a la menos 3 y se escribe 0,001. ¿Sí? Ese menos 3 es precisamente 3 ceros a la izquierda del 1. Ahí está. Bueno, ¿y por qué digo mundo microscópico? Porque es que en la vida cotidiana se presenta mucho este tipo de situaciones donde hay que medir cosas que son muy pequeñas o cosas que son muy grandes. Las dos cosas. En el microscopio pues está lo pequeño. Estas son las bacterias que abundan en el universo, que en todos los organismos vivientes tenemos bacterias, y esto es algo que se llama coral, y que hay arrecifes de coral que se están por el cambio ambiental, el aumento de la temperatura general del globo terrestre, y hay miles de especies que viven en esos arrecifes de coral, como los de Australia, que hay que cuidarlos porque ahí es donde está la vida. De esa dependemos todos, y si esas especies comienzan a tener dificultades para sobrevivir por el calentamiento global, pues nosotros también vamos a tener dificultades. Entonces estas son de orden microscópicas, ¿sí? Entonces esos tamaños pueden estar dados aquí. Entonces veamos, aquí hay un ejemplo muy bonito de cosas. Por ejemplo, 10 a la 0. 10 a la 0 es 1 metro, ¿sí? 10 a la menos 3 es 1 milímetro. Entonces, un dedo está entre 0 y 1 milímetro. Un pelo más pequeño que 1 milímetro. Un microbio cerca de 10 a la menos 6. Una célula un poquito más de 10 a la menos 6. O sea, son cifras demasiado pequeñas. 10 a la menos 6. La que tiene 10 a la menos 6 es la millonésima parte de 1 metro. Entonces toca microscopio para verlas. Y entonces el ADN, la molécula 10 a la menos 9, un átomo menos de 10 a la menos 9, ¿sí? Un quark 10 a la menos 15. Entonces son cantidades completamente pequeñas que se expresan en números decimales, y que los números decimales se pueden expresar como potencias negativas, como lo muestro acá. Entonces es necesario trabajar los números decimales porque hay toda la ciencia, la biología trabajan alrededor de esto, ¿sí? Y hacia lo grande también. Entonces esto, después de tanto trabajarlo, pues para uno ya no es muy difícil pensar que la Tierra ya no es tan grande como lo piensa uno, porque aquí dice la Tierra es 10 a la 6, entre 10 a la 6 y 10 a la 9, creo que es como 12.000 kilómetros lo que hay que recorrer de longitud de la Tierra. Es un extremo horizontalmente seco, ¿sí? Mientras que si va al Sol, entonces ya tiene 10 a la 10, o un año luz es 10 a la 16. El universo tiene más de 10 a la 24. La Vía Láctea es donde estamos, donde se encuentra nuestra galaxia. Bueno, y aquí aparece, bueno, mediciones. En este caso la masa de un protón, la masa de un átomo está por el orden de 10 a la menos 27. Ya es el peso del átomo. Bueno, entonces esas cantidades es necesario manejarlas, décimas, centésimas, milésimas. Bueno, medición y datos. Resolución de problemas que incluyen medición y conversión de medidas. ¿Cuál es mayor, 5 pies o una yarda? ¿Cuál es menor, 15 decímetros o 1 metro? Convierta tantas onzas a libras. Convierta tantos mililitros a litros.
¿Qué fracción de un minuto es 4 segundos? Bueno, como hay que entender algún lenguaje, la medición pues tiene su historia, muchas veces caprichosa, depende de los organismos de poder que estén generando diferentes formas de medición, pero después también de acuerdo que la ciencia va encontrando unidades de medición. Entonces hoy en día pues también se puede utilizar esto que en la antigüedad se utilizaba, que era una pulgada, un pie, un paso, un codo, una braza. Ahí está una yarda, desde la punta de la nariz hasta la punta del dedo, estirando el brazo. Que un decímetro son 10 centímetros, es decir, hay muchas informaciones relacionadas con medición, y la medición es muy importante, medición del dinero, medición de la inflación, medición de tantas cosas que existen. Bueno, entonces los niños y las niñas hacen mediciones. Entonces, por ejemplo, bueno, ahí hay que ver que una hectárea son 100 áreas, y que un área en esa hectárea son 10.000 metros cuadrados, y que una área son 100 metros cuadrados. Entonces esto con la práctica pues uno los va utilizando, y si no pues los va consultando en internet. Quizás esto es más común para las personas en su cotidianidad, que un litro son 35 onzas, ¿sí? O que el peso de un kilogramo de agua equivale a un litro de agua. Entonces una es unidad de masa y la otra es unidad de volumen, ¿sí? El volumen se mide en litros, los líquidos se miden en volumen litro, que es el espacio que ocupa de ese cartón, ¿sí? Y la cantidad de agua, un litro. Y esto es, si se pone una balanza, esa cantidad de agua va a pesar 1 kilo. Bueno, esa es la equivalencia. Ahí está. Y un litro, entonces también cuando se ocupa en un recipiente de forma cúbico, equivale a un decímetro cúbico, ¿sí? La equivalencia puede estar expresada en litros, o el volumen puede estar expresado en esto que es largo por ancho por alto, que son las medidas cúbicas, un decímetro cúbico. Bueno, entonces nuestros niños y nuestras niñas piensan que si se les pregunta que cuál es, dónde hay más, si en el pocillo o en el vaso, pues seguramente van a decir al comienzo que hay más en el vaso, hay más cantidad de líquido, porque lo que ellos están mirando no es el volumen, están mirando la longitud, porque ellos aprendieron primero longitud, luego aprendieron área y ahorita ya están con volumen. Entonces se van a dar cuenta que una cosa es longitud, otra es área y otra es volumen. Entonces pues este vaso, pues el área de la base es más pequeña que el área de la base del pocillo o de la taza, y por esa razón pareciera que fuera más volumen en el vaso. Bueno, y aquí hay cantidades de mediciones, aquí hay cantidad de y de cosas que se encuentran en por ejemplo, ¿qué es un metro? Entonces dice longitud recorrida por la luz en el vacío durante 1 sobre 300 millones de segundos, ¿sí? 1/300 millonésima parte de un segundo, ¿sí? Entonces la longitud que recorra la luz, ¿sí? en esa parte de segundo, en 1/300 millonésima parte de un segundo, eso es un metro, ¿sí? Y bueno, que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Entonces son unidades de medición que están dadas de manera internacional. Dice aquí Sistema Internacional de Unidades, ¿cierto? Pero hay muchos sistemas de unidades, como los que mencionaba yo ahorita, que se pueden utilizar de manera informal, cuántos pasos vamos a dar, etcétera, para la longitud. Pero en el sistema anglosajón, un sistema que utiliza pues, en Estados Unidos, con algunas diferencias de Inglaterra, el hecho es que depende de donde usted esté, va a variar la unidad de medida y a cuánto equivale, ¿sí? Entonces ahí hay que tener pues ese cuidado en la vida cotidiana, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí en metros se divide en decímetros, centímetros, milímetros, etcétera, el kilómetro en decámetros, bastante que tablas de conversiones que se consiguen
y se pueden ir consultando. Así como a manera de información a que nos quede, que sea interesante, podemos decir que un pie es 30.48 centímetros, ¿sí? Que equivale en la antigüedad a un pie, a medida de un pie, de una persona, promedio, ¿sí? Que una yarda es 91.44 centímetros. A veces nos preguntan cuánto es un acre, 4.046 metros cuadrados. Las unidades de medición. Bueno, el área de una pantalla de cine es 160 metros cuadrados. El perímetro es 56 metros. ¿Cuáles son las dimensiones de la pantalla? ¿Sí? Es un problema de aplicar fórmulas de área y perímetro en el mundo real. ¿Sí? Entonces estamos hablando de una pantalla de cine, pues entonces sabemos que tiene su largo y tiene su ancho, y que el área es 160 metros cuadrados, y que el área de esto es largo por ancho, que es el equivalente al área de un rectángulo, y que la longitud, o sea el perímetro de ese rectángulo es largo más ancho más largo más ancho, ¿sí? O sea, como 2 veces el largo más 2 veces el ancho, ¿sí? Bueno, entonces nuestros niños y las niñas dicen, bueno, ¿cómo resolvemos el problema? Entonces, como las dimensiones son largo por ancho, entonces buscamos dimensiones que sean 160 de área, entonces 160 por 1, 80 por 2, 40 por 4, 20 por 8, 10 por 16, 5 por 32. De estas hacemos estos tanteos, eso nos da el área, 160. Ahora, ¿qué perímetro tiene esto? Si es la suma de los dos largos por los dos anchos, 160 más 1, 161 por 2, 122, 160 más 160, 320, más 1 más 1, 322. Y así sucesivamente sumamos largo más ancho, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esa respuesta? Que 20 por 8 es 160 y que 20 más 8 más 20 más 8 da 56 de perímetro. 160 y 56. Entonces me estaban preguntando cuáles son las dimensiones. Entonces 20 por 8. Largo de 20 por 8 de ancho. Bueno. Entonces esta tabla es la que ayuda a los niños a conocer ese tipo de respuestas de relaciones entre área y perímetro. Y ahí se van dando cuenta con varios ejemplos que necesariamente mayor área implica mayor perímetro. Cosas de ese estilo. Bueno, los lados de una sala de forma... ¿sí? Vamos a mirar esto. Los lados de una sala de forma cuadrada miden o tienen 3 metros de longitud cada uno. Ángela quiere comprar un tapete para cubrir el piso. Si el tapete cuesta $54 por metro cuadrado, ¿cuál será el costo del tapete que se necesita para cubrir el piso de la sala? Eso es común en personas adultas comprando y arreglando sus casas. Entonces, lo cierto es que tenemos una longitud de 3 metros, pero el área, pues tiene que ser, como sabemos que es de forma cuadrada, pues el área es 3 por 3, que son 9 metros cuadrados. Entonces, si necesitamos cubrir 9 metros cuadrados del piso de la sala y cada metro cuadrado vale $54, pues multiplicado 9 por 54. Entonces 3 por 3, 9, y 9 por 54, $486 necesitaríamos, o $400, sí, para comprar. Bueno, siempre estamos necesitando crear e interpretar diagramas. Entonces dice, por ejemplo, en un experimento se utilizaron diferentes cantidades de líquidos en beakers. ¿Cuál es el beaker más utilizado? ¿Qué cantidad se utilizó? ¿Cuál es el beaker menos utilizado? Bueno, los que no estamos en el campo de la química ni haciendo experimentos químicos diremos, pero ¿qué es un baker? Entonces ahí lo que hay que tener en cuenta con nuestros niños y con las demás personas con quien nosotros estemos hablando es que comprendemos el lenguaje en que nos están hablando. Entonces, si no conocemos el término, quizás nos confundamos y no resolvamos nada, ¿sí? O le demos tanta importancia al término que digamos no lo podemos resolver. Entonces es necesario mirar a eso, porque de pronto tenemos un problema de comprensión del término y no de las matemáticas. Son cosas del lenguaje
en este caso el lenguaje castellano, que significa un baker, o es del otro lenguaje, que es el lenguaje matemático, que es cómo se crea y cómo se interpreta un diagrama. Bueno, entonces aquí aparece un diagrama, ¿cierto? Entonces aparece el experimento y entonces ahí dice, ¿sí? Está distribuido en litros, entonces ahí nos muestra, está distribuido en litros, entonces los bakers que no sabemos qué son, entonces no importa, es algo donde están echando un líquido, entonces ese recipiente en efecto es parecido a una jarra de vidrio que utilizan en laboratorios de química y pues con todas estas, este baker que tenía, donde se midieron 0.2 litros de líquido, ¿sí? Entonces la respuesta aquí fue 0,2 litros, o sea, decilitros, 0,2, o sea, 2 decilitros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces se midió allí, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el baker más utilizado? Aquí se midió 6 veces, aquí 3 veces, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 8 veces, fue el que tenía 6 decilitros, ¿sí? ¿Qué cantidad se utilizó? Pues 6 decilitros. ¿Cuál es el baker menos utilizado? Pues el de 4 decilitros, porque solamente se utilizó 3 veces. Ese es. Entonces, son lecturas de gráficas. Bueno, otra vez miramos, ¿y para qué leer estas tablas? Porque de pronto nos ayuda a tomar decisiones más rápidamente leer así que leer toda la explicación de un tema en 2 o 3 páginas. Bueno, patrones y secuencias. Esto no es matemático, esto es un acrónimo que dice que el 17 de mayo es el día de internet. Entonces uno hace un acrónimo con la finalidad de pronto memorizarlo, ¿sí? Y entonces se hizo con los iniciales de las primeras iniciales de las palabras, el número 17, luego D, M, E, D, D, L. Entonces los acrónimos se utilizan mucho para aprender, pero entonces el patrón que se utilizó para expresar el 17 de mayo es el día de internet, ese acrónimo es el patrón, ¿sí? Aquí también, aquí entonces hay una secuencia, ¿sí? Hay una secuencia, pasé de este triángulo a estos dos triángulos, ¿cierto? Y luego algo pasó acá, y luego pasó algo acá. Entonces creo que hay algún patrón que se está repitiendo cada vez que busco algo nuevo, cada vez que, ¿sí? Acá lo que llaman un fractal, ¿sí? Es una ruptura de un objeto. Entonces aquí lo que se observó es que cada triángulo que voy creando, ¿cierto?, me va generando nuevos triángulos, y esos nuevos triángulos que se van formando, estos chiquitos de aquí, vuelvo y les atravieso un triángulo, ¿cierto?, como dice con el primero, que estaba aquí parado, y ahora levanté este acostado. Ahora a cada uno de los anteriores, a cada uno de estos que se va formando acá, le hago lo mismo, le genero un nuevo triángulo dividido entre dos, o sea, lo creo otro nuevo triángulo mismo. Este es como la sombra y fractal. Esto es muy bonito, pero no lo voy a trabajar ahorita, pero es para ver cuándo es un patrón, cuándo es una secuencia. Aquí se está otro fractal y se va viendo cómo aparece cada vez nuevos triángulos, cada vez que genera un nuevo triángulo aparece uno nuevo, ¿sí? Y esto puede ser infinito si nos lo permite la edición, ¿sí? Cada vez que usted crea un triángulo tiene la opción de crear uno nuevo. Bueno, entonces aquí aparece otro patrón, aquí que se repite los que llamábamos corazoncitos, y se repite y se repite y se repite el mismo patrón, y se obtuvo toda esta figura. Bueno, entonces todo esto que ocurre en la vida geométrica y en la vida diaria y en el arte, pues con números también se puede expresar. Los computadores hacen que con figuras. ¿Qué número falta en esta secuencia? 1, 3, 9, 27, espacio 243. Entonces hay una secuencia de números. ¿Qué le hacemos al 1 para que se vuelva 3? Y al 3 para que se vuelva 9, y al 9 para que se vuelva 27, y siga la secuencia, siga la secuencia. Entonces, ¿qué falta aquí?
Entonces si uno dice 1 más 2 es 3, entonces le sumé 2. Y a 3 le sumo 9. Entonces si a 1 le multiplico por 3, me da 3. Y a 3 le multiplico por 3, me da 9. Y le multiplico por 3, me da 27. Y por 3 me da 81. Y por 3 me da 243. Entonces encontré cuál es el patrón que tiene esta secuencia. El patrón es que a cada nuevo número que yo vaya a formar, lo multiplico por 3. Entonces si quiero arribar al que sigue, me da 243 por 3. ¿Será que sigue? Y así sucesivamente. ¿Cuál es el próximo número en este patrón? Entonces aquí ya se le dice al niño o a la niña cuál es exactamente el patrón. ¿Sí? Multiplique por 3 y luego sustraiga 2. ¿Sí? Entonces se va dando cuenta que sí hay varias operaciones que uno le puede hacer al número que está. Por ejemplo aquí a 2 lo multiplico por 3, me da 6. Y le sumo, y le resto 2, perdón, me da 4. Otra vez, a 4 le multiplico por 3, me da 12. Y le resto 2, me da 10. A 10 por 3, 30, menos 2, 28. Y así sucede. Entonces a 240, ¿sí? Entonces así es como uno va obteniendo patrones. Descubriendo patrones, que es algo que a la matemática le fascina mucho, pero es que en la vida diaria, en la vida normal, uno descubre patrones cada rato. ¿Cuál es el siguiente número en esta secuencia? Entonces lo mismo, 1 pasó a ser 2, pasó a ser 4, pasó a ser 7, 11. A 1 le sumo 1 da 2, le sumo 2 me da 4, le sumo 3 me da 7, le sumo 4 me da 11, le sumo 5 me da 16, le sumo 6 me da 22. Ahora le sumo 7, me da 29. Y entonces el patrón es sumarle cada vez un número más, ¿sí? Yo sume 7, al siguiente le sumaré 8, al siguiente le sumaré 9. Bueno, es una compañía de proyecto medio de ventas de café para los 2 meses. Se presenta gráficamente. Entonces aparece una tabla de promedio de ventas que quisiera tener ese gerente. Va a vender café de abril a septiembre, y eso es las ventas de café esperadas. Entonces dice, ¿cómo se representa eso gráficamente? ¿Sí? Entonces ahí se muestra, por ejemplo, ¿sí? Entonces en el eje horizontal están aquí los meses: abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y en el vertical están las cantidades que se piensan vender. Es una tabla de 0 aquí a 70. Entonces comienza a mirarse, pues al 1 de abril será 50 y luego a mayo será 40. Entonces aquí está hecha. Entonces de 50 estaba en abril, bajó a 40 en mayo, luego de 40 sube a 60 en junio, y así sucesivamente. Se va mostrando la gráfica. Agosto, luego aquí agosto 30, septiembre vuelve y retoma sus 50, en octubre quedan 50. Entonces ahí puede haber varias lecturas: cuándo fue que vendió más, cuándo fue que vendió menos, cuándo se repitió la misma cantidad vendida, cosas de ese estilo. Bueno, concepto de ángulo de medición. Bueno, los ángulos es algo que en matemáticas se aprende, o se aprendía sin mirar un poquito la realidad. Entonces ya al mirar esta casa, por ejemplo, esta construcción, esta edificación, se ve el arquitecto tuvo que trabajar muchísimo los ángulos para lograr lo que quería, y seguramente si quería que la luz le entrara, tuvo que analizar ángulos de reflexión y demás. Si usted está manejando un automóvil, entonces se dará cuenta que existen puntos ciegos, y que esa sombra triangular que aparece ahí es lo que usted alcanza a ver por el espejo retrovisor, ¿sí? Y eso es muy importante. Inclusive hay estrelladas porque la gente no mira que está a su lado un carro que no ve por el espejo retrovisor, no se puede ver todo por el espejo. Bueno, que aquí hay unos ángulos de 90 grados. Entonces el plano cartesiano se muestra ángulos de 90, 180, 270 y 360 grados para poder hacer una gráfica. Que los ángulos aparecen se pueden medir con los grados de los meridianos para medir las horas, las distancias de la Tierra. Ángulos de
incidencia y refracción para ver cómo se observan los objetos a través del agua, ¿sí? O ángulo, como se observa acá, ángulo de desviación de la columna que podemos tener si no nos sentamos bien, si no tenemos una posición adecuada. Entonces los ángulos tienen muchos usos. Aquí dice pintar desde todos los ángulos. Eso ya es como, eso es hablando del lenguaje, una metáfora. Aquí dice, en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Bisectriz es una señalita que divide el ángulo en dos lados iguales, dos ángulos iguales. Entonces ahí lo que pasa es que si no entendemos qué es el concepto de ángulo ni el concepto de bisectriz, pues no entendimos la metáfora. Ahí la explican en esta metáfora de Así soy yo, es una canción del cuarteto de Nos. Se hace referencia a la indiferencia de la persona, a su decisión de no tomar parte en ningún aspecto de la vida, para quedarse como en la mitad de no ir para un lado ni para el otro, no decidir. Entonces, por eso divide el ángulo en dos partes iguales. Bueno, y aquí una toma de carbono está midiendo un ángulo 109 grados 28 minutos, que no sé exactamente qué significado tendrá. Bueno, entonces en matemáticas pues se aprenden a medir esos ángulos. Cuando es 90 grados o ángulo recto, 270 grados, cuando es de 60 grados, cuánto mide P, por ejemplo, si se sabe que todo el ángulo es 110 grados y que la primera parte es 45 grados, cuánto mide P. Y bueno, finalmente entonces, ¿qué es un ángulo? Entonces es como toda esa parte que está mostrando ahí, dos semirrectas que están unidas en un punto común, así se llama vértice. Entonces la composición de esas dos semirrectas y el espacio que genera entre las dos semirrectas, ese se llama el ángulo, 90 grados, todo eso conforma semirrectas. Y aquí se puede, es como la herramienta que se utiliza para medir físicamente, digamos, unos ángulos en papel. Bueno, entonces, y bueno, y los ángulos y todo eso, ¿para qué? Entonces en la vida práctica diaria, entonces hay que mirar cuál es la rotación que pueden tener los objetos, cuántas veces rota, ¿sí? Y cuál es el ángulo de rotación, puede ser, ¿sí? Aquí vemos a quien tenga problemas de odontología, pues se dará cuenta que tiene mucho por hacer y tiene que tratar de hacer buenas mediciones para que esa hoja quede bien. Rotación y traslación de la Tierra por objetos, de personas inclusive. Si no se piensa bien en las velocidades, en las fuerzas centrípetas, fuerzas centrífugas y demás, si no se miden bien los ángulos, entonces podemos tener problemas. Y bueno, ahora viene la geometría. Bueno, voy a suspender un momentico y continuamos en el siguiente video, porque siempre llevo bastante tiempo. Entonces por ahora suspendemos y continuamos.